Buenas, tenemos el gusto de saludar a Catherine Lecuyer, doctora en Psicología y Educación y actualmente un referente en materia educativa por obras como Educar en el asombro y Educar en la realidad. Recientemente ha publicado Conversaciones con mi maestra, un recorrido por las corrientes educativas en las que se basan los métodos de los colegios en la actualidad. Muy buenas, Catherine. Hola, buenas, Susana. Al hilo de este nuevo ensayo, quería preguntarte si hay un método educativo idóneo, deseable y si se puede encontrar fácilmente en España actualmente. Es que no existe el método perfecto, ¿no? El método que va para todo el mundo y para todos los colegios y para todos los niños y para todas las familias. Por lo tanto, lo que hice en el libro era explicar en qué consistían los métodos que se ofrecen actualmente en nuestro país y explicar de dónde viene. Es decir, que lo que hice es dibujar las tres corrientes educativas, filosóficas que hay detrás de esos métodos. Y entre esas corrientes educativas, usted es crítica con el conductismo porque vendría a ser una negación absoluta de la libertad del niño. Pero ¿podría ser también beneficioso un cierto conductismo para moldear las virtudes del niño, hacerlo capaz de perseguir un bien, de perseguir el conocimiento? Yo creo que primero sería bueno, si me permite, que explique en qué consisten esas tres corrientes rápidamente, ¿no? La primera sería el mecanicismo. El mecanicismo es la idea de que el niño es una mente vacía, de que se mueve el niño desde fuera y no tiene libertad, ni disposiciones internas, ni talentos, ni gustos, ni atracciones, ¿no? Y si no, sí que es el educador que le empuja y que le dice lo que tiene que hacer en cada momento y que le trata como una especie de cubo vacío, ¿no? Ahí tenemos el conductismo, ¿no? Que es la técnica esta pues del condicionamiento, ¿no? Pues mira, si haces algo bien, pues recompensas, si haces algo mal, castigo, y así. Y luego está el voluntarismo, ¿no? El voluntarismo, que es pues dar ese suplemento de fuerza, ¿no? Al niño, en la voluntad del niño para que pueda hacer el bien, ¿no? Empujándolo, o sea, asumiendo que realmente educar es una cuestión solo de deber y de voluntad, ¿no? Que no interviene pues la inteligencia, ¿no? Entonces, estos son, en mi opinión, dos errores que son muy corrientes en educación, que pertenecen a la primera corriente, y ahora respondo a su pregunta, si eso puede ser bueno para el desarrollo de las virtudes, y yo le diría que no. ¿Por qué? Pues porque la virtud precisamente es contraria a lo que es la filosofía, la mentalidad que hay detrás del conductismo, del mecanicismo, ¿no? Es decir, que la virtud es un acto gozoso para hacer algo que esté bien, ¿no? Para actuar de cara al bien, ¿no? A la verdad, a la bondad, ¿no? Entonces, claro, la concepción mecanicista o conductista de la virtud sería pues que el niño, a base de repetir muchas veces una cosa, pues acabará siendo virtuoso en este tema, ¿no? Y esto es un enfoque que está equivocado, ¿no? Porque realmente lo que pasa aquí es que estamos enfocando la virtud solo como un hábito. Aristóteles decía que es un hábito, pero un hábito, decía Aristóteles, pues para el bien, y cuando tenemos en mente pues lo que está bien, lo que es verdadero, lo que es bello. Pero claro, si perdemos de vista el fin, la razón por la cual hacemos eso, lo planteamos solo desde un punto de vista de un adiestramiento ciego, ¿no? O una especie de suplemento de fuerza que se da al niño para que pueda hacer el bien, pero además diciéndole, ya sé que no te apetece hacer eso, pero eso lo tienes que hacer, incluso si no te gusta, ¿no? La virtud es, a veces tenemos que decir eso, obviamente, ¿no? Pero que la virtud es muchísimo más que eso. La virtud no es ir a contracorriente todo el día, hacer cosas que no nos gustan, es conseguir que el bien nos apetezca, ¿eh? Decía Platón que educar es ayudar a desear lo bello. Entonces, claro, un niño virtuoso lo que quiere hacer es el bien, ¿no? Ese hábito, esa repetición que facilita pues, que haga el bien. Entonces, a la hora de elegir colegio, ¿cuáles diría que deben ser las claves en la toma de esa decisión o a la hora de discernir si el colegio en el que están nuestros hijos es el adecuado para ellos o para nuestro concepto de educación? Para responder a la pregunta hay que acabar de explicar cuáles son las corrientes educativas. Ahora hemos hablado de la mecanicista, que es la conductista y la voluntarista. Obviamente estamos haciéndolo muy rápidamente, en el libro está explicado con muchísimo más detalle, ¿no? Pero luego está la corriente romántico-idealista, ¿no? Que es esa corriente que está inspirada en la idea de que el niño construye su aprendizaje, no está inspirada en la idea naturalista de Rusoniana, de que la semilla existe
del conocimiento existe en cada persona, ¿no? Y de que solo es cuestión pues, de dejar que el niño la descubra, la construya por sí solo y que el maestro, por lo tanto, no tiene que intervenir o tiene que estar pues, muy lejos del niño, ¿no? No tiene que interferir con ese trabajo de construir esa realidad, ¿no? De forma subjetiva. En esa corriente, la emoción, los sentimientos tienen un rol prioritario, ¿no? Porque la barra de medir no es la realidad, sino que es el sentimiento. Entonces, en esa corriente encontramos pues, muchos métodos como, por ejemplo, la educación emocional, encontramos pues, todo lo que es el aprender haciendo, ¿no? Ese activismo que viene de Dewey, el enfoque competencial que da más importancia pues, a la vivencia, etcétera, ¿no? Y esa corriente filosófica, ¿no? Romántico-idealista es la que inspira la corriente que se conoce ahora como la educación nueva, que nace en el siglo XIX y que se desarrolla hasta hoy, y que ahora tenemos otra versión, un remake, podríamos decir, ¿no? En la educación nueva del siglo XXI, ¿no? Luego está la tercera corriente, que es la corriente realista clásica, ¿no? Y que dice, esta es la que yo propongo, ¿no? Y es la que explico en Educar en el asombro, y obviamente no la he inventado yo, esto nace con los griegos miles de años antes de Jesucristo, ¿no? Entonces, la idea de que el niño no construye su aprendizaje, sino que no construye su aprendizaje, sino que lo descubre, porque la realidad existe antes de ser conocida, ¿no? En esa corriente pues son muy importantes los relatos, los grandes clásicos de la literatura. Es una corriente en la que el conocimiento tiene importancia, pero no como algo seco, ¿no? Sino como algo que descubrimos de forma personal y participante, ¿no? Es una corriente en la que el conocimiento transforma al alumno, y es una corriente en la que el profesor es importante porque viene a ser esa correa de transmisión de ese conocimiento, pero en la que el alumno tiene un protagonismo importante, no es un ente vacía, ¿no? Como para el conductismo, por ejemplo. Así que ahora responda a la pregunta. Si somos padres, ¿cómo hacemos para saber, ¿no? cuál es el colegio que más se adecua a lo que estamos buscando, ¿no? Pues la respuesta es, hemos de conocer esas corrientes, hemos de tener un proyecto claro, es decir, en dónde nosotros encajamos como padres, y luego hemos de conocer los colegios y saber cuáles son de esas tres corrientes, cuáles son los métodos y las corrientes que ofrecen en su proyecto educativo. Y luego vamos a conseguir que haya un encaje entre el proyecto familiar y el proyecto del colegio. Y solo así se puede conseguir pues, realmente esa libertad educativa. Es decir, que tenemos que tener claro lo que buscamos y tiene que haber esa oferta que nos proporcione lo que estamos buscando. Y en este sentido, en que nos preguntamos qué buscan los padres, ¿dirías que existe una visión utilitarista actualmente que hace que la educación se centre más en la adquisición de habilidades o herramientas para el futuro, más que en la adquisición de conocimientos o conceptos de fondo? Sí, a ver, esa visión del hacer, ¿no? de las competencias, esto viene de Dewey de los años 20. Esto viene de una idea, ¿no? de que es muy importante el movimiento y la actividad para el aprendizaje, y por supuesto que lo es, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser una actividad con propósito inteligente, decía Montessori, ¿no? No puede ser solo como, bueno, pues el aprendizaje activo no ocurre solo porque uno se está moviendo, ¿no? Es decir, puede ocurrir también porque estoy pensando, estoy escuchando, me estoy concentrando, ¿no? Entonces el movimiento no lo es solo, no es todo, ¿no? Entonces ahora nos vamos a el tema de las competencias, ¿no? Porque hay tanta importancia que se le da a la competencia. Es porque viene de esa visión, ¿no? de la pedagogía, pero también hay una utilidad a ese concepto que es la empleabilidad. Es decir, que estamos enfocando mucho la educación desde el punto de vista de la utilidad que tiene para el mercado laboral. Y esto también es una conclusión que es típica de la segunda corriente, el romántico idealista, que plantea la educación en términos de su función social, que también la tiene, pero no tiene una función exclusivamente social. Tiene una función también, pues, digamos, del desarrollo de la persona, ¿no? O sea, primero desarrollamos a la persona, desarrollamos a la personalidad de las personas, ¿no? Y les ayudamos a conocer, ¿no? la realidad. Y luego cada uno, cuando ya está desarrollado personalmente, puede contribuir a la sociedad, ¿no? Pero plantear que el niño es un ente pues, que sirve para luego pues, entrar a una empresa y que la universidad, por ejemplo, es un templo del saber, no es una agencia de colocación profesional, ¿no? Entonces yo creo que esto es un error, ¿no? Es un error, porque ese enfoque clásico se ha perdido en las universidades. Explicas en tu libro que la llamada estimulación temprana es un mito neurológico que no se corresponde con la realidad del desarrollo del cerebro.
Sin embargo, es una teoría muy extendida hoy en día entre padres y profesores, por ejemplo, con las clases de bits en infantil o los circuitos neuromotores para niños de 3 a 5 años. ¿Podríamos concluir que no solo no son útiles estos estímulos, sino que incluso pueden ser perjudiciales para la mente del niño? A ver, no es un mito neurológico, sino que sería una teoría basada en neuromitos. Es decir, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? La teoría de la estimulación temprana se apoya en una idea que se llama la teoría de la recapitulación, que es una teoría biológica que dice que el niño desde la fecundación hasta la edad adulta, su cerebro pasa por las fases por las que pasa el ser humano a lo largo de la teoría de la evolución, ¿no? Se llama la teoría de la recapitulación, ¿no? O sea, que cuando nace tiene un cerebro pez, luego reptil, luego mamífero y luego humano, ¿no? Por eso lo hacemos, pues, hacer unos movimientos de volteo como los peces, luego arrastrarse como los reptiles y luego lo hacemos gatear, ¿no? Y luego braquear como los monos y después ya entra en la fase humana. Hombre, esto realmente, aparte de ser bastante hilarante, pues no tiene ninguna base científica, ¿no? Y esto en el año 68, Neurology, la asociación la más prestigiosa en el mundo en el ámbito de la neurociencia, desautoriza esa teoría biológica y también denuncia y llama como fraude a todo tipo de tratamiento que tiene como objetivo pues curar lesiones cerebrales, ¿no? O situaciones como por ejemplo el síndrome de Down, o mejorar la inteligencia de niños que no tienen ningún problema a base de bits o de circuito de motricidad. Entonces, es importante saberlo porque no estamos hablando de una crítica puntual, ¿no? A raíz de esa denuncia en el 68 hay decenas de asociaciones profesionales en todo el mundo que han denunciado también el uso de esos métodos, ¿no? Es más, en Inglaterra se llama como Brain Gym, que es también un método que está basado en la teoría de la recapitulación, y hay un debate, ¿no? Estaban hablando pues, de quitar la financiación a los colegios que estaban haciendo esos métodos porque no tienen ninguna base científica. Entonces es importante que los métodos que utilicemos estén basados en las evidencias, no en las ocurrencias. Sin embargo, Catherine, los colegios que aplican este método están en los rankings en puestos superiores habitualmente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué fiabilidad entonces podemos darle a estos rankings? Los rankings, explico en el libro que tienen un efecto, bueno, vamos a ver, tienen unos criterios primero que no son educativos científicos, porque están elaborados por periodistas, son criterios periodísticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues, puntos para la dotación tecnológica, puntos para el comedor propio, puntos para el colegio que tiene todas las líneas, tenemos puntos para las instalaciones deportivas, claro, eso no son criterios educativos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que todos los colegios concertados están intentando amoldarse a los criterios para tener esos puntos, para conseguir subir en los rankings, para llenar las plazas, para no ser deficitarios, vamos, que se entiende perfectamente porque están en una situación en la que tienen que salvar pues su rentabilidad. Entonces acaban todos haciendo cosas bastante parecidas, ¿no? Es como pues, si hacemos un ranking de restaurantes, ¿no? Y tenemos como criterio que tienen que tener carne, pues el restaurante vegetariano también se va a poner a ofrecer carne en su carta, ¿no? Entonces es lo que pasa, que muchos colegios están ofreciendo cosas y en ese caso hay uno de los criterios que es que tienen que adoptar pues, métodos innovadores, ¿no? Y claro, se considera la estimulación temprana, por desgracia, como un método innovador, cosa que es un poco sorprendente, ¿no? Porque desde el año 68 que está ahí desacreditado por Neurology, ¿no? ¿En ese sentido crees que una buena reforma educativa debería empezar por la reforma de la formación de los maestros? ¿Se forman actualmente en España verdaderos maestros en el sentido estricto del término? A ver, los maestros son claves, ¿no? Claves, realmente. Hay un estudio que hizo McKinsey hace unos años, ¿no? y llegaron a la conclusión, estudiando los 20 mejores sistemas de educación en el mundo, ¿no? Que lo que marca la diferencia en un sistema educativo malo y bueno es la calidad de sus maestros, ¿no? Entonces, realmente los docentes es todo en un sistema educativo, en un colegio, ¿no? Por lo tanto, es muy importante cuidarlos y proporcionarles la formación que necesitan, no solo desde la universidad, pero también
con la formación continua, ¿no? Desde el colegio. Hoy en día, una de las cosas que reivindicamos muchísimos de los que estamos dando esa batalla de la divulgación científica es la importancia en la universidad, en las facultades de educación, de transmitir realmente un contenido que esté basado en las evidencias, ¿no? Y donde tiene que hacerse eso es más en la universidad, ¿no? Realmente. Es decir, que se enseñe la estimulación temprana en una facultad de educación en España es totalmente incomprensible, ¿no? Porque ya sabemos que es un método que no está avalado. Pues así con muchísimos otros métodos. Podríamos hablar de las tabletas, podríamos hablar pues de métodos constructivistas, ¿no? o de métodos conductistas, por ejemplo. De métodos incluso de lectoescritura, ¿no? Que no tienen ningún recorrido. Entonces, es importante proporcionar esa mentalidad científica a los profesores, o sea, que ellos sean capaces de leer un estudio y de saber lo que es una muestra representativa, un grupo de control, y que sean capaces pues, de hacer un juicio, ¿no? sobre esa propuesta, ¿no? A veces, actualmente, parece que buscamos la forma de hacer o conseguir que nuestros hijos sean más inteligentes, que saquen el máximo partido a su cerebro, a sus capacidades. ¿Existe ese método? ¿Y es la tecnología o puede ser una herramienta eficaz para conseguirlo? Bueno, yo creo que el hecho de que intentar conseguir el niño a la carta, ¿no? Que sea súper listo como Einstein, yo creo que es una tentación que no es nueva, ¿no? Muchos de los padres tienen esa idea, esa mosca detrás de la oreja. Yo creo que es una tentación peligrosa, ¿no? Es decir, que nuestros hijos han nacido tal como son. Es importantísimo que desarrollen al máximo sus talentos, y por eso realmente la definición de la educación que a mí me gusta tanto, con la que, bueno, que me siento muy, muy a gusto, es buscar la perfección de la que es capaz el niño, ¿no? Educar es eso. ¿Qué ocurre? Que a veces buscamos perfecciones de la que no es capaz nuestro hijo, es decir, que si nuestro hijo ha nacido con una inteligencia X, ¿no? Ha nacido con unos talentos X, con unas formas de hacer X, hay cosas que sí que se pueden mejorar, por supuesto. No hemos de pensar bueno, pues que es malo en mates, ¿no? Y no va a hacer nada en mates, ¿no? O sea, en segundo de primaria, pues las cartas no están todas jugadas, sino hay que hacer diagnósticos así nunca, ¿no? Pero es importante ser conscientes de que no, la inteligencia no es infinita, no es verdad que utilizamos el 10% de nuestro cerebro, esto es un neuromito, por cierto, y nuestros hijos tienen sus etapas de desarrollo, ¿no? Que vienen todas una tras la otra. O sea, realmente educar es transformarse en el presente, no estar pensando siempre en el futuro y en después y en quién voy a ser, ¿no? Pasado mañana. O sea, es hacer las cosas en el presente, ¿no? En el momento. Así que las tecnologías, segunda pregunta, ¿qué tiene que ver con eso? Hombre, poco. Es decir, que las tecnologías son herramientas fabulosas en mentes preparadas para usarlas, ¿no? Podríamos decir, pues eso, ¿quién es? Pues los adultos, básicamente. No estoy en contra de las tecnologías en general, ¿no? Esto quizás es una idea que circula que no es cierta, ¿no? Creo que, vamos, que es clave, ¿no? La tecnología, y que la utilizamos cada día y que nos ayuda mucho a que la vida sea más fácil. Sin embargo, en una mente inmadura, la tecnología pues no está haciendo bien, y de hecho lo que yo reivindico básicamente alrededor de la tecnología es muy sencillo, son dos cosas. Primero, que se haga la prueba de que esa tecnología traiga algún beneficio educativo, cosa que no se ha hecho en muchos años, y el peso de la prueba está con las empresas tecnológicas, no está con nosotros, que estamos poniéndolo en cuestión. Y segundo, que se haga la prueba de que no hay efectos colaterales, porque claro, lo que no queremos es crear más problemas utilizando un método, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que sabemos es que sí que causa problemas secundarios, ¿no? Uno de ellos es la inatención, otro es la impulsividad, la superficialidad, etcétera, ¿no? Y volviendo al tema de los neuromitos de los que hablas en tu obra, es una creencia común que un niño que no gatea puede tener problemas futuros con la lateralidad y acabar siendo, por ejemplo, disléxico. Sorprende mucho leer en su libro que esta afirmación es falsa. ¿Y hay más teorías de este tipo que figuren en el imaginario colectivo como si fueran realidades científicas y que en realidad no tienen ningún sustento? Sí, esto obviamente no son opiniones mías, ¿eh? Lo que estoy haciendo yo es un trabajo de divulgación. Estoy recogiendo estudios
Además, sobre este tema concreto no hay debate, o sea, no hay nadie que diga lo contrario los estudios en revistas indexadas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué nos llegan con fuerza esos mitos? Esa es la pregunta, ¿no? En ese caso, porque esa idea ha sido difundida por Glenn Doman, que es el que pues que empezó a difundir el método de la estimulación temprana en muchos colegios en todo el mundo, especialmente en España y en Latinoamérica. Entonces, yo creo que es importante revisar esos mitos y que no nos tenemos que sentir mal si estamos creyéndonos todo eso, porque realmente que quiero que sepáis que se han hecho estudios en España, en Grecia, en Inglaterra, en Holanda, en Latinoamérica, y el porcentaje de maestros que se los creen es más del 90%. Hay como una lista de 12.000 neuromitos que anda por ahí y que más o menos oscila entre el 90 y el 96% de creencias, ¿no? Entonces, son creencias muy difundidas. ¿Por qué? Pues porque hay una industria detrás que tiene mucho dinero que está en juego. Una de ellas es la industria de la telecomunicación, ¿no? Con los productos y los dispositivos tecnológicos, y hemos de estar en la última, ¿no? Y esa es la razón por la que he escrito mi libro, porque digo, es que todo esto tiene que llegar a los padres. Y pensé, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a través de una novela, ¿no? El libro es una novela para que sea ameno de leer. Y en su novela habla también de María Montessori. Usted hizo su tesis doctoral sobre ella y es firme defensora de sus ideas y de la ortodoxia de la metodología que ella introdujo. ¿Cuál sería realmente el principal mensaje de esta educadora tan seguida, tan comentada hoy en día? María Montessori no está bien comprendida. Está, yo diría, utilizada por muchas de las personas que quieren, pues, que necesitan algunas de sus citas fuera de contexto para convalidar sus ideas personales, ¿no? Y es una pena porque cuando se la estudia a fondo nos damos cuenta de que es una persona que todo el mundo ubica en la corriente romántico-idealista de la que hablaba antes, pero realmente ella se encuentra en la corriente clásica, ¿no? De educación clásica. Por ejemplo, ella no estaba de acuerdo con que el niño llevaba en sí la semilla de su aprendizaje, ¿no? Del conocimiento. Ella creía en el poder de la educación, ella era profundamente realista desde el punto de vista filosófico, ella es muy aristotélica. Llega a hablar del maestro interior como San Agustín, habla de la importancia de la mano, también el aprendizaje como Aristóteles. Ella no es empirista tampoco, ¿no? Ella cree mucho en la importancia de la educación sensorial como preparación para la educación intelectual, pero en el sentido aristotélico, ¿no? De que todo lo que existe en la mente previamente existe en los sentidos, pero no es empirista como Rousseau, o sea, no confunde pensar con sentir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí bueno, es que estuve estudiándola mucho tiempo, ¿no? Porque he dedicado 5 años a su persona frente a Rousseau, ¿no? Mi tesis publicado hace un año, que se llama Montessori frente al legado educativo de Rousseau. Pues en ese libro explico todas las características del romanticismo y explico por qué ella no está de acuerdo con eso. Cambiando de tercio, en la historia de la educación, aunque también está relacionado con María Montessori, parece que ha habido siempre un péndulo entre disciplina y laxitud. ¿En qué momento diría que estamos ahora mismo y cuál es el buen término medio? A ver, es que depende. Bueno, voy a coger citar una frase de María Montessori que yo creo que refleja lo que yo pienso, ¿no? En ese aspecto. María Montessori decía que la disciplina es una condición sine qua non para la libertad. Entonces, eso es una postura muy de la filosofía clásica, ¿no? No se aprende en el caos, tiene que haber una estructura y tiene que haber una disciplina interna, ¿no? Una disciplina que es el fruto de un trabajo personal, ¿no? Que es el fruto de unas virtudes personales, ¿no? Entonces, claro, ella se aleja en ese sentido de esa definición de la libertad típica de la corriente educativa romántico-idealista, que entiende la libertad como hacer lo que te apetece, ¿no? Como una traba, que ve como la elección como una traba a la libertad, ¿no? O sea, que no se puede escoger ninguna alternativa porque es una traba, ¿no? Si hago eso, no soy libre de hacer otra cosa. No, si haces eso, eres libre de haberlo escogido, ¿no? Y no pierdes libertad porque dejas de hacer algo y renuncias a ello, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, escoger la corriente, ¿no? Antes de valorar la importancia de la libertad, la importancia del dejar hacer, ¿no? ¿En qué momento estamos? Para responder a su pregunta, yo diría que en el ámbito de la educación infantil
yo creo que están los niños demasiado encorsetados. Esto lo defiendo mucho en Educar en el Asombro, hablo mucho de la espontaneidad, ¿no? Pero la espontaneidad que defiendo es una espontaneidad racional, ¿no? Como la de Montessori, no es una espontaneidad romántica, ¿no? Que sin teleología, ¿no? Ahora bien, yo creo que en la edad de la adolescencia estamos cayendo en el otro extremo, que estamos cayendo en el dejar hacer. Y es que llegan los niños a clase a veces en chancletas, ¿no? Y están consultando el smartphone durante las clases y ya no se tiene ningún respeto, ¿no? Por la disciplina, por el orden y por el maestro, ¿no? Y yo creo que estamos quizás poniendo demasiada disciplina en infantil, que parece esto un régimen de ejército de niños en fila, y luego cuando llegan en la adolescencia pues es una especie de desmadre, ¿no? Muchas gracias, Catherine. Desde luego merece una reflexión profunda y le agradecemos las luces que nos ha transmitido en esta conversación y en su libro y en sus libros, Educar en el Asombro, Educar en la Realidad, que están profundamente estudiados, son fruto de una investigación importante y se percibe y es una delicia. Muchísimas gracias, Catherine Lecuyer. Gracias.